Corazón de los Andes hasta las llanuras de Saskatchewan, hoy nos acompaña una voz que transforma historias en arte. Es un honor tener con nosotros a Lautaro Reyes, un artista interdisciplinario que ha hecho del arte una herramienta para conectar estos mundos. Bienvenido, Lautaro, a Voces Latinas. ¿Cómo estás el día de hoy? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Muy bien. Queríamos saber más de ti, por eso yo quiero saber desde qué año tú estás aquí en Canadá y qué es Mm, lo que te decidió a venir aquí. Llegué el 2012, el 20 de septiembre. Me acuerdo porque terminamos las fiestas patrias en Chile, 18, bueno, Ya, tú sabes. claro. Y me vine el 19 cuando era feriado, el día del ejército. Y me vine ese día y llegué acá. Y ya empezaba la nieve Wow, en en septiembre. septiembre. Y me vine solamente por 3 meses. Y llevo no sé cuántos años ya, del 2012. ¿Por un Me estudio? vine, me vine solamente para estudiar español o inglés. Ya. Y aparte que mi hermana estaba viviendo acá. Oh, ya. Entonces era como muy fácil para mí estudiar acá y vivir con mi hermana por 3 meses y me quedé hasta ahora. No con mi hermana, pero Claro, pero... sí, ¿Y sí. cómo tú recuerdas que han sido tus primeros años como migrante aquí? Fue, bueno, puedo decir que fue súper complicado en el tema del lenguaje porque no hablo, bueno, en ese tiempo no hablaba nada de inglés, Ya. absolutamente nada, y era como sentirte mudo, mudo, y era como volver a ser un niño porque no puedes comunicarte. Entonces eso era como lo más difícil y era Mm, como, no sé, pues sentir que era un clima súper frío, la gente no era como muy de tocar, como tan cercano. ah, Afortunadamente estaba viviendo con mi hermana, entonces era fácil para mí porque mi hermana como que me ayudaba a hacer las cosas claro. o de hecho cuando estaba en la universidad me ayudaba con ride, me llevaba en el auto, entonces era fácil. Pero el problema era el idioma, ¿Y básicamente. cómo así tú te decidiste a incursionar en esto del arte? Am, Partí hace tiempo, yo creo que Ya. siempre lo quise hacer, pero no sé cómo es en Perú, pero en Chile es Mm, como muy como normalizado lo que tú quieres hacer cuando eres chico, cuando eres niño. Entonces era como, tienes que ir a la universidad y estudiar algo que una sea carrera. como algo serio. Ujú. Entonces, toda mi vida estuve haciendo arte, haciendo teatro en el colegio. Mm. Era el típico que hacía, no sé, pues, en todos los shows del colegio Tú estaba estabas ahí ahí, presente. sí, pues estaba ahí. Y eso siempre me gustó, pero profesionalmente lo empecé a hacer cuando ya estaba estudiando veterinaria, entré Ujú. a la universidad a estudiar medicina veterinaria y había un grupo de teatro. Ya. Entonces me metí ahí y todos los años que estuve estudiando veterinaria también estudié actuación. Wow. Y después terminé, empecé a trabajar como veterinario y decidí estudiar actuación en la Escuela Fernando González, en Santiago. Entonces empecé a estudiar actuación y ahí ya no paré. Hasta que después ya me vine acá, siempre tratando de buscar proyectos relacionados con arte, pero como no hablaba El inglés. inglés, ¿cómo iba a actuar? Claro. Entonces ahí me dificultó un poco el tema, pero hice una obra en español con la comunidad latina cuando recién llegué, Ujú. que fue súper entretenido. Y después empecé ya a tratar, con el poco inglés que tenía, a tratar de meterme en diferentes proyectos, pero igual era súper difícil al no hablar inglés, entonces empecé a tratar de comunicarme de otra manera y fue pintando. Entonces empecé a pintar, siempre me ha gustado el arte en general, entonces no fue un proceso tan Mm, difícil para mí empezar a hacer otro tipo de arte, porque yo creo que tienen como áreas comunes, que son como interpretar lo que tú sientes a través de una expresión artística. Entonces empecé a pintar y llevo pintando desde el 2012 ya. wow, desde el Sí, 2012. Y en tus sí. obras, en las obras que tú realizas, eh, ¿qué es lo que te impulsa a contar Mm, historias, algo así? am, Me gusta,
Me gusta mucho el arte abstracto, Sí. incluso en el teatro. Entonces, la estructura de lo que hago no es como siempre lo que uno ve en el teatro clásico. Ujú. Pero lo que sí tienen en común es que cuento historias que son reales. Siento que la realidad siempre supera la ficción Sí. y los últimos proyectos que he estado trabajando son en conectarme con personas que tienen distintos tipos de experiencia y una que fue muy interesante fue Welcome to My Country, que es la obra que ya montamos, la primera obra, y ahora estamos aún trabajando en esto para hacer este año el otro montaje. Entonces entrevistamos personas que venían de distintos países y en base a su historia empezamos a escribir el guión. Entonces después básicamente teníamos en escena a estos actores que eran las mismas personas que habían vivido esa experiencia. Entonces era súper interesante ver a ellos actuando su propia historia. Entonces eso, como que voy por ese lado. Trato de recolectar historias que las personas quieran contar. Estuve en otro proyecto también con viejitos. Ay, qué Sí, lindo, ay, sí, ¿eh? fue súper lindo. Y también fue una serie de entrevistas que hicimos. Bueno, ahí nos aliamos con el teatro indígena acá Ya. y con Sherbrooke, que es un centro comunitario donde viven los abuelitos, y con un videólogo, es la palabra creo, que es de México. Wow, Él es ya. de México. Entonces empezamos a hacer entrevistas con estos abuelitos y nos contaban sus historias de vida. Entonces siempre voy por ahí, como que tratando de rescatar las historias personales y tratando de mostrarlas en una manera súper honesta, pero que también se conecten con el arte. Entonces por ahí va la cosa. ¿Y tú nos podrías contar alguna anécdota que Mm. hayas tenido así que sea resaltante? Muchas, con los viejitos, es muy bonito trabajar con ellos. Por ejemplo, ellos te dicen absolutamente la verdad de lo que están haciendo. Entonces tú estás hablando con ellos y tú tratas de no sé, pues tratar de sacar cosas de ellos y si ellos no quieren, ellos no te van a decir. Ujú. Entonces, por ejemplo, estábamos en uno de estos workshops y una de las viejitas que estaban ahí, empezamos a hablar con ellos y les decíamos, ok, ¿qué harías tú si yo estoy llorando? Y yo tengo mucha pena. ¿Cómo me trataría de dar, no sé, pues apoyo? Un Y consuelo. claro, y ella me miró y me dijo, yo te diría que te calles. Así de Sí. simple. Entonces era como, todos estábamos en este workshop en la que, ok, ya, entonces me tengo que callar. Esa era como ella me estaba ayudando. Entonces, ese tipo de cosas hacen el proceso como súper honesto. Ujú. Entonces, por eso me gusta trabajar, de hecho, con abuelitos, porque ellos ya te dicen nomás lo que ellos quieren decir Claro. y no hay problema. Esa fue una de las anécdotas súper simpáticas que yo encuentro que me dijeron la verdad y como, cállate. Sí, Qué lindos. sí. ¿Y tú qué recursos utilizas cuando presentas alguna obra de arte? No sé, maniquís o Ah, algunas cosas. em, lo que empecé a hacer últimamente, porque estuve trabajando en algunos proyectos, Ya. estuve en Nuit Blanche, que el festival, tú conoces Nuit Blanche, que es un festival que se hace todos los años acá y que muestran distintos artistas. Ya. Entonces fue súper entretenido porque empecé a colaborar con dos artistas que son latinos, con Priscila y con Alejandro. Priscila es mexicana y Alejandro es de Puerto Rico. Wow. Entonces somos tres artistas que hablan español, imagínate cómo fue eso, fue muy entretenido. Y empezamos a usar escultura, Alejandro hizo una virgen gigante, yo hice un ángel y una mujer de sal, Priscila hizo altares mexicanos, entonces empezamos a tratar de usar distintos tipos de recursos y yo por lo general uso muchos recursos que encuentro. Por ejemplo, me encontré con estos maniquí que estaban botados. Ya. Entonces, obviamente, los agarré y ahora estoy trabajando en una serie, que estoy haciendo una residencia por Makerspace, es una residencia artística y estoy trabajando con maniquí. Entonces, estos maniquí los tengo que intervenir, estoy usando cerámica, voy a empezar a usar papel maché, ya partí ayer.
que es súper entretenido, y color, y modificarlo, las estructuras, y tratar de jugar con eso, y también tener una historia. Estoy haciendo cuerpos de autoexilio, que es el proceso cuando tú te vienes de tu país porque tú elegiste irte por, da lo mismo cuál es el motivo, pero tú elegiste hacer eso y después te das cuenta que perdiste muchas cosas en el camino. Ujú. ¿Y cómo crees tú que ha reaccionado la comunidad latina aquí en Saskatoon? La comunidad latina, cuando montamos esta obra que es Welcome to My Country, em, fue como súper bonito ver cómo la gente se sentía reflejada. Entonces estaban estas personas contando su historia en el escenario, y después tú veías a la audiencia, muchos estaban reaccionando llorando, se reían en algunas bromas que hacían, porque se sentían que las historias que nosotros compartimos finalmente son muchas veces historias comunes. Entonces la comunidad reaccionó súper, súper bien. Y lo otro interesante fue que también teníamos actores que eran de otras comunidades, no eran latinos. Ujú. Eh, y así todos los latinos se sentían representados por ellos. Porque la verdad, la experiencia emigrante aquí en Canadá es como común para todos. Sí, Sí. sí, porque vienen de diferentes países y Sí, y todo. todos tienen distintos, no sé, pues distintas costumbres, distintos colores, distintos olores, y llegamos acá todos juntos pero finalmente nos van a ver igual a todos como inmigrantes. Exacto, Ujú. exacto, ¿no? ¿Y qué tipos de talleres tú realizas aquí? Por lo general hago storytelling, Ya. eh, eh, hago clases de pintura también, trato de mostrar como el abstract, eh, porque siento que hay muchas clases de pinturas que son como, no sé, pues, que la atención va en la forma y en lo que tú muestras ahí y después te lo lleváis para la casa y lo ponís en tu pared. Pero yo quiero tratar de jugar con colores y formas de una manera más abstracta. Entonces, cuando las personas están eh, pintando abstracto, ellos no están pensando en que este resultado Mm, tiene que ser algo perfecto exacto. o con esta forma. Entonces se relajan más, es como más conversación, darle algunos tips para que mantengan la pintura homogénea en ciertos lados, y que usen las emociones a través de los colores. Eso es lo que me gusta hacer. Y también hago también talleres de storytelling con Mm. adultos, mayores, me gusta mucho. Y bueno, con personas de todas las edades en realidad, es algo que me gusta mucho. Lo hago constantemente para tener también material para hacer producciones en teatro. Ya. Ayuda mucho. Sí, Ujú. ayuda mucho a las personas. ¿Y tú Sí. cómo tú describirías tu experiencia que has tenido aquí en Canadá en cuanto a los procesos que las personas emigrantes han tenido aquí? Mm, yo creo que he sido súper afortunado, eh, porque como te contaba, llegué y estaba mi hermana acá. Ahora, si vamos a ver como otras aristas de lo que es emigrar acá, obviamente hay hartas cosas que han sido súper difíciles. Mm, El hecho de sentirte diferente, que de repente te puede jugar a favor y de repente en contra. Pero lo que más me ha llamado la atención es lo largo de los procesos. Para ser canadiense o para tener tu PR. Son procesos súper largos y de repente son súper, mm, siento que injusto. Siento mm, que el elegir persona y decir tú eres mejor para estar acá en este lugar porque tú eres profesional o porque necesitamos esta capacidad de personas que vivan acá, es súper agresiva de repente, sobre todo cuando tú quieres traer a tus papás, a tu familia, ujú, cuando son adultos, cuando están enfermos. claro. Siento que es súper doloroso ese proceso de no poder traer a tu familia o estar con tu familia viviendo acá. Y también el hecho de que no te vean como uno más de acá. Ujú. Me han dicho 2 veces cuándo te vas a ir a tu país. Ay, no te creo, sí. Sí, sí, entonces
Siento que también estamos en Saskatchewan, que es una provincia que tiene harto racismo, y es un tema que también es súper importante que lo hablemos como comunidad, porque cuando decimos todo es bonito, todo es bueno, lo estamos pasando súper bien, estamos invalidando todas esas personas que tienen millones de problemas acá por ser quienes son. Claro. Entonces siento que también he tenido experiencias que no son muy bonitas, y he visto mucho con estas entrevistas, he visto muchas personas que han tenido experiencias súper malas acá en Canadá. Canadá, wow. Y actualmente, ¿tú qué proyectos estás teniendo o qué vas a realizar? Estamos con Welcome to My Country, que va a venir este año, no, el próximo año, y ya estamos, Dios. Sí, el próximo año. Entonces estamos como haciendo la estructura de la obra ahora. Estoy trabajando con un director y escritor que vive en Montreal y estamos haciendo los dos la estructura de esta obra y trabajando con mucha gente que me ayuda acá. Kerry Catherine está ayudándome con lo que es los grant y todo este tipo de cosas que tú sabes que son complicadas y ella es experta. Jeff Colbert también me están ayudando mucho en eso. Me siento súper privilegiado también porque hay mucha gente que han ofrecido su ayuda para este proyecto. Y eso, hay muchos canadienses que han sido como muy abiertos a ayudar en este proceso que uno puede pensar que es totalmente diferente porque es para emigrantes. Exacto. Pero muchos que tienen mucho interés en la comunidad y no todos son blancos como se describen en algunas partes. Sí. Oye, Lautaro, de verdad, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por compartir con las personas que nos ven tu honestidad y toda tu sensibilidad. De verdad, me ha gustado bastante. Yo quisiera preguntarte, ¿qué mensaje final nos podrías dar a las personas que van a migrar aquí a Canadá o que son inmigrantes aquí, ¿no? ¿Qué les diría? Que hay un proceso de asimilación súper fuerte, pero que finalmente tú eres el que tienes que decidir qué es lo que quieres hacer en tu vida, que no puedes solamente seguir los patrones que los demás te digan. Por ejemplo, cuando te dicen, oye, pero ¿cuánto tiempo llevas acá? Tienes que hablar inglés. Bueno, tú tienes que definir tus tiempos, tú tienes que cultivar tus raíces, tienes que sentirte orgulloso de lo que eres, de dónde vienes, y usa eso. No trates de ocultarlo, no trates de convertirte en un canadiense, que nunca lo vas a hacer, y que bueno. Entonces yo creo que eso podría recomendar, de sentirse orgulloso de sus raíces, de compartir eso, de tratar de participar en la comunidad latina o en la comunidad en general, porque creo que es súper importante también que estemos en la comunidad en general, que estemos como latinos participando con personas que son de acá, que son canadienses y con otras comunidades también, porque de esa manera hacemos que nuestra voz se pueda escuchar. Exacto. Y Sí. justo ese es mi lema, nuestra voz se escucha. Muy bien. Sí. Gracias por ser parte de Voces Latinas. Gracias por estar aquí con nosotros. Que tu arte te siga iluminando, caminos abriendo todos los pasos que tú necesites. Te vamos a acompañar en este proceso, así que tú no te preocupes. Y yo te quiero pedir un favor, que tú nos ayudes a decir mi lema, que es: porque nuestra voz no solo se escucha, se siente. Cuando yo diga 3, ¿sí? ¿Lo hacemos juntos? Muy bien. Bien. 1, 2, 3. Porque nuestra voz no solo se escucha, se siente. Muy bien, nos vamos a ver en un próximo programa. Muchísimas gracias. Gracias. Oye, muchas gracias. Gracias a ti.